En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenas tardes. Vamos avanzando en esta tercera jornada de los ejercicios y debemos de hacerlo con la misma ilusión con lo que los empezamos, aunque pueda parecer que uno ya va cansándose, ¿no? Ya se ha visto cómo es esto y es como ir echando peso encima, pero no debería de verse así tan gravoso. Tendríamos que verlo pues con el espíritu de abrirnos a la gracia de Dios y de encontrar caminos nuevos para la propia vida espiritual. En este estar atentos, en vigilad porque no sabéis cuándo es el momento, ahora nos propondríamos la vigilancia en lo que es estar atentos a la voz de la conciencia, porque, claro, la conciencia ahí está, es la lámpara del cuerpo, es, mejor dicho, la lámpara del alma, porque la lámpara del cuerpo son los ojos, y entonces esta lámpara hay que mantenerla no solamente encendida, sino vigilando a lo que la lámpara quiera iluminar y nos quiera mostrar. ¿Cuántas veces la persona no hace caso a la conciencia? O lo que es peor, la tiene anulada en esta cuestión, en la otra y en la de más allá. Y eso pues es muy grave y muy malo. He dicho que la lámpara del cuerpo son los ojos y la lámpara del alma es la conciencia. Si la conciencia tiene luz, o sea, si la conciencia está formada, la persona podrá caminar hacia Dios por caminos y por senderos ciertos y convenientes. Pero si la conciencia no está bien formada o está deformada, el hombre se quedará a oscuras, el hombre se desorientará y el hombre caerá. Esto es tan sencillo como así. La conciencia le permite a la persona saber y conocer qué cosa es el bien en un determinado lugar o en un determinado momento. Es la voz de Dios que nos guía. Y aquí es uno de los aspectos que tenemos que tener muy claros, que la conciencia es algo sagrado en la vida de la persona, en la estructura de la persona. Es algo que le corresponde a Dios y por lo tanto, cuando el hombre no hace nada por cuidar la conciencia o hace muy poco o la quiere anular o la llega a anular, etcétera, etcétera, pues claro, la cosa se pierde. Esta voz de Dios señala el camino recto que conduce a Él. Por la buena conciencia se realizarán los buenos actos y esos buenos actos, lógicamente, nos encaminan al Señor. Nos lleva a la paz y a la alegría de compartir
esa vida divina que ya hablamos esta mañana de ella. El hombre está obligado a seguir fielmente a la conciencia para llegar a Dios. Y este es un deber sagrado. En el Concilio Vaticano II, en el documento Dignitatis Humanae, en el número 3, se dice: el hombre percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina, conciencia que tiene la obligación de seguir fielmente. Conciencia que tiene la obligación de seguir fielmente en toda su actividad para llegar a Dios, que es su fin. La conciencia evidencia que todos respondamos o no respondemos ante Dios de nuestras acciones, pues se producirá una situación u otra delante del Señor. Pero lo que es cierto es que nadie puede sustituir, librar o excusar de la responsabilidad que cada uno tiene en consecuencia de vivir según la propia conciencia. Y esto es algo que hay que entender muy bien, porque cuántas veces las personas buscamos a otros para que nos digan lo que queremos escuchar y con ello tranquilizarnos la conciencia. Y otros vienen a nosotros con esa misma pretensión. Y eso es muy grave buscar que alguien me tranquilice la conciencia, pero no sé si es mucho más grave que yo haga ese trabajo de tranquilizar la conciencia a alguien que recurre a mí. Hay que tener mucho cuidado. La conciencia es algo intransferible, insustituible. No hay excusa para que otro implante su forma de ver en mi conciencia. En la Gaudium et Spes dice que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. El núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. Creo que la cosa está bien clara. En la conciencia es donde la persona se encuentra con Dios. Si busca tener una conciencia recta, una conciencia según la divina revelación y según toda la doctrina y mandatos de la Iglesia. Y allí es donde la persona escucha la voz de Dios que resuena en ese recinto íntimo y sacro. La conexión entre la inteligencia y la voluntad es la conciencia. Cuando la inteligencia veo que esto es lo que me conviene hacer y la conciencia me lo aprueba, entonces surge el acto de la voluntad. Por eso, entre la inteligencia y la voluntad tiene que estar el acto de conciencia muy claro. Cuando la inteligencia pide una cosa y la voluntad la cumple enseguida sin tener en cuenta la conciencia, pues claro, pueden pasar muchas cosas e incluso pues nada buenas. Cada uno valora la razón del bien o del mal inherentemente a una acción concreta en razón de ese acto de conciencia. Por eso el hombre está obligado a formarse en la conciencia, en la recta conciencia. El Papa San Juan Pablo II, en una alocución de abril del año 80, dice que formar la propia conciencia aparece así como un deber inaplazable. Formar la conciencia significa descubrir con claridad cada vez mayor
la luz que encamina al hombre a lograr en la propia conducta la verdadera plenitud de su humanidad. Y sólo obedeciendo a la ley divina, el hombre se realiza a sí mismo como hombre, indudablemente en el caso del cristiano bautizado, pues como tal cristiano. Es algo que hay que tener muy presente, y la conciencia, aunque hubiéramos recibido muy buena formación en lo que es las etapas formativas de la persona, hasta que llega a ese estado de madurez allá por los 30 años, no obstante, la vida sigue evolucionando, la vida sigue mostrando sus diferentes caras, y entonces la persona tiene que afrontar esas nuevas situaciones que van apareciendo desde la conciencia recta, y por eso tiene la necesidad de seguir formando la conciencia. Por ejemplo, cuando nos han planteado en los últimos tiempos el tema de la eutanasia, que a lo mejor muchos pues nunca se les habría ocurrido tal disparate, pues no se trata de pues me parece bien o me parece mal porque esta persona está en un sufrimiento total, definitivo, etcétera, etcétera, entonces pues ¿para qué sufrir tanto?, etcétera, y justificamos. No se trata ni de me parece bien o me parece mal. Se trata de que la conciencia tenga la información suficiente para que a la luz de la divina revelación la conciencia esté formada para decir esto es bueno o esto no es bueno. La eutanasia no es buena porque A, B, C, D. No puede, a nadie se le puede librar de vivir todo el tiempo que Dios tenga previsto, etcétera, etcétera. Si no, pues claro, ¿qué pasa? Que cada uno opina pues según el último que le habló y que más o menos le convenció, y entonces pues le parece bien la eutanasia según y conforme. Le parecía muy mal porque era un crimen, pero según y conforme. Y no, señor, a mí me puede parecer pues muy mal el pecado que yo tengo, pero porque yo tenga el pecado, vamos a suponer, de egoísmo, yo no puedo venir a predicar que, bueno, que lo del egoísmo, que según y conforme, porque, claro, hay veces que las personas, tal, y buscar ahí 1000 disculpas. No, yo no puedo predicar sino que el egoísmo es malo, y que es muy malo, y que entonces hay que evitarlo. Yo soy muy egoísta, vale, pues muy bien, pero hay que predicar lo que es la verdad. Si la conciencia está bien formada, dirá que el egoísmo es malo. Si está bien formada, tendrá opiniones para, en un hipotético diálogo o compartimento de ideas, pues yo pueda argumentar en contra de la eutanasia según la doctrina de la Iglesia y según, en definitiva, la divina revelación, el Santo Evangelio. Por lo tanto, esta demanda del Papa de formar la propia conciencia ha de corresponderse adquiriendo la ciencia moral de vida y luchando por vivir las virtudes morales. Adquirir la ciencia moral de vida pues es conocer la moral de la Iglesia, conocer la moral por la que se tiene que gobernar la persona. Los actos inmorales son inmorales, pero si no tenemos formación, hay un hecho muy común en nuestro mundo actual, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, donde particularmente ahora en el verano, las personas, tanto femeninas como masculinas, pues visten de una manera pues muy ¿cómo la calificamos? Aparte de provocadora, es provocadora porque está libre de la vestimenta adecuada, ¿no? Entonces, no sé si sabrán mucho de esta moral de vida y no se darán cuenta que son causa de pecado para otras personas, pero lo cierto es que lo son.
Y también uno no puede decir, es que como es la vida moderna, esto ya... No, hay cosas que van contra la propia naturaleza y entonces las pasiones del corazón y de la carne se despiertan en función de los estímulos que se le ofrezcan y eso es algo muy grave. No se puede formar la propia conciencia rectamente, como pide el Papa, si no se adquiere la ciencia moral de vida y si no se lucha por vivir estas virtudes morales que exigen que la persona pues viva dentro de lo que es la moral católica. Es la doctrina y la vida. Es ese dos aspectos de la formación en lo cual yo tengo que tener en concreto muy clara cuál es la doctrina y luego la vida que yo tengo que llevar a cabo, que se tiene que corresponder con la doctrina. Si no hay una luz suficiente en la conciencia, pues nosotros tendemos a justificar. No, hombre, pero mira, esa persona que va de esa forma vestida, si tiene un buenísimo corazón, si es que, bueno, pues que le gusta, que es coqueta, que es coqueto y que, bueno, será todo lo corazón bueno que tenga, pero a mí me provoca la tentación. Entonces, pues, ¿qué adelanto con que sea muy buena? Si a mí me pone al pie de los caballos. Claro, si yo no tengo definitivamente claro hasta dónde llega la moral, hasta dónde se puede permitir o no, dónde está el recato, dónde está pues ese sentido de la sensibilidad tanto para sí como para el otro. No, pero es que hace tantísimo calor y además que ya hoy nadie se escandaliza. No, si no se trata de escandalizarse, se trata de sentimientos, se trata de la sangre que circula por las venas. Hemos llegado a tal grado de pérdida del sentido, tanto de la conciencia, y por lo tanto, cuando la conciencia no está en su sitio, no funciona, pues no, lógicamente esta ley moral está perdida y está perdido el sentido del pecado. Y ya está, no hay... bueno, pues si a ese le escandaliza, pues mira que no mire, que se ponga una venda en los ojos. Somos tan inconscientes, somos tan ligeros, tan superficiales, tan atrevidos, tan frívolos, que despachamos las cosas con una ligereza espantosa. No, luego nos quejamos cuando alguien se extralimita y dice una grosería o muestra un comportamiento no apropiado, no respetuoso. Hombre, también tendremos que tener en cuenta lo que yo hago para provocar esa situación. Mirar, para que la luz que hay en uno mismo no se convierta en tinieblas, se requiere de modo especial la sinceridad, que es lo que estoy apuntando, ¿no? Cuando no hay sinceridad, cuando no hay rectitud de intención, pues la persona se permite cualquier licencia, se permite cualquier exceso, se permite cualquier justificación. Entonces, no se puede detectar realmente los pecados, cuáles son, cuántos son, qué intensidad tienen, qué gravedad tienen. En definitiva, no se puede detectar y reconocer los pecados y las equivocaciones, porque se tenderá siempre, si es que la conciencia llega a decir algo, se tratará de enmascararlos para justificarlos, tanto en la propia conciencia como si hay que justificarlos delante de los demás. Y el alma que no quiere reconocer sus faltas añade a la sordera la ceguera.
no quiere escuchar a Dios. Y por eso la conciencia termina siendo amordazada, termina siendo eliminada, adormecida, bloqueada. Y es en lo que estamos. Es en lo que estamos, hablo socialmente. Cada uno sabe lo que tiene en su propia historia personal. Claro, si yo escucho la voz de Dios, lógicamente esta voz de Dios, esta conciencia, me obliga a rectificar. La conciencia, pues, tiene la luz de Dios y entonces puedo rectificar. Pero de lo contrario, la conciencia se queda sin la luz de Dios y yo ni podré actuar rectamente ni podré caminar en el camino hacia Él. La conciencia, en su relación con la confesión, es también un punto capital. Esta mañana hablábamos algo de ello, porque si no hay una conciencia clara, yo no sé darme cuenta de los verdaderos pecados que puedo haber cometido. Decía Orígenes que quien cuida la limpieza de las cosas de dentro, esto es, de la conciencia, suele ser también cuidadoso de lo externo. Claro, para ser cuidadoso de lo interno no hay más remedio que tener una conciencia recta y además en pleno funcionamiento, porque es imposible. Si no, la conciencia no está activa, no está viva y activa, yo no puedo entrar dentro de mí. Yo me quedo en lo periférico, me quedo en lo superficial, me quedo en las pasiones del corazón y de la carne, en todos los aspectos de lo que son los pecados capitales. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 5, 20-21, tiene un texto que es muy importante. Hay los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Hay los sabios a sus propios ojos y para sí mismos discretos. Es un texto muy, no solamente iluminador, sino de hace 3000 años para allá, resulta que lo encontramos perfectamente dando en el clavo de hoy. Hay los que llaman al mal bien y al bien mal. Lo hemos estado viendo en estos últimos años cuando nos han tenido que convencer con esas leyes perversas contra Dios y nos estaban diciendo que era bueno. Pues que es bueno abortar, hombre, por Dios, y que es bueno la eutanasia, y que es bueno excesos del tipo que sea. Lo tenemos ahora mismo. Hay de los que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Pues no sé si en estos estaremos alguno de nosotros, porque podríamos estar alguno de nosotros, si no de una manera radical, convirtiendo el bien en mal y el mal en bien, pero condescendiendo de alguna manera. Si no hemos llegado al 100%, pues bueno, aunque nos hayamos quedado en el 10%, de decir que algo bueno es malo o que algo malo es bueno. Hermanos, esto es algo que exige una auténtica vigilancia, como decíamos al principio, en estar atentos a la voz de la conciencia, porque si no está esa vigilancia activa, tal como el Señor nos lo ha
indicado en el Evangelio, llevado a todos los aspectos de la vida del hombre, pues entonces pasará que nos llevarán por delante las ideologías, toda esta concienciación malsana y además con intereses pues perversos, y qué. Y entonces un día nos podemos ver justificando un aborto, aunque tengamos muy claro que el aborto es un pecado gravísimo. Nos vemos justificando cualquier otra cosa, mala, malísima, pero hemos ido cediendo y ahí está. Y finalmente acabo con un texto de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 16. Dice: pero hacedlo con dulzura y respeto, mantened una buena conciencia, para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes vuestra buena conducta en Cristo, pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Y esta última frase es muy importante, pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Algunos te dicen que seguir a Jesucristo en serio son motivos de muchos sufrimientos, de muchas contradicciones, pues incluso persecuciones, etc. Y a mí, a quien me ha dicho eso, siempre le he contestado lo siguiente: bueno, vamos a analizar personas que sabemos que viven obrando mal, personas que conozcamos de cerca. ¿No conocemos en ellos el sufrimiento? El sufrimiento por enfermedad, el sufrimiento por desgracias familiares, el sufrimiento por la razón que sea. Entonces, como dice San Pedro, pues vale más padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal, porque obrando el mal también se va a sufrir. Hermanos, velad, vigilad la conciencia. Vigilad la conciencia. Vigilad la conciencia dándole todo el conocimiento que necesite para estar bien formada ante los retos de nuestra sociedad. No nos pueden decir que ahora cambiamos no sé qué ley para una inmoralidad, convertirla en algo cierto. Lo harán si tienen la autoridad y el poder para hacerlo, pero tú ni yo lo aprobaremos porque nuestra conciencia cristiana no nos lo permite. Pero si no estamos atentos y vigilantes a cómo está nuestra conciencia y a darle lo que necesita, pues nos irán transmitiendo mensajes y pensamientos y nosotros caeremos como tontos y terminaremos siendo papagayos diciendo lo que va contra el amor de Dios, contra la conciencia, contra la doctrina de la Iglesia, contra la divina revelación. Adelante. Vamos caminando en este tercer día ya y hay que mantener la ilusión, la atención, trabajar íntimamente e ir descubriendo en este momento y a la luz de esta charla, pues realmente cómo está nuestra conciencia, cómo es, está limpia, recta, o de lo contrario se pliega a cualquier canto de sirenas que me van dando por ahí. Vuelvo a repetirte que María, nuestra Madre y nuestra guía, Madre y Maestra, está dispuesta a llevarte de la mano si tú lo quieres, que en tu ángel custodio también, y que por lo tanto, acogido al Espíritu Santo, al que hemos invocado al principio, mantener la ilusión de los primeros momentos y avanzar en estos santos ejercicios. Amén.